Amigo, buenas noches, Dios te bendiga. Te saludo en el nombre de Jesús. Ahora la hermana Gertrudis Chica, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bueno, esta noche quiero dar una corta reflexión de la palabra del Señor Jesucristo, compartirla con ustedes. Pues yo no soy muy buena para las redes sociales porque yo estoy comenzando. Lo único que quiero, y quiero aclararle a ustedes, es compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo para la salvación. Entonces, esto lo hago porque le creo al Señor Jesucristo, porque tengo fe en Él, porque sé que Él salva, que Él es el único medio para la salvación. Él es esa arca, como cuando uno está en el medio del mar naufragando y no tiene salida. Él es esa arca, Él es ese medio para salvarnos. Esa es nuestra esperanza. Este evangelio es el arca de salvación, es el tren que nos lleva a Jesucristo, que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva al cielo. Y el propósito es que haya muchas personas que escuchen la voz de Dios, amigo, porque ya la venida del Señor está cerca. El mundo no se va a acabar enseguida, el mundo va a seguir su curso, pero sin la predicación del Evangelio, porque todo tiene un comienzo aquí en este mundo y todo tiene un fin aquí en este mundo. Lo único que es eterno es lo que el Señor nos brinda. Eso sí es eterno porque Él es eterno. Entonces, porque Él es un Dios eterno que vive, que reina para siempre, que su reino no tiene fin, dice la palabra del Señor, es por eso que Él tiene, eso es lo que es de Él, que es un gran rey, que es el Dios todopoderoso, que es el Dios altísimo. Ese Dios quiere salvarte a ti y me ha llamado a mí para la salvación. Pero Él todavía no se cansa de llamar al hombre y de llamar al ser humano para que escuche su voz y pueda ser salvo. Dios es un Dios bueno, lleno de amor, lleno de misericordia, es un Dios justo. Y porque es un Dios lleno de amor y de misericordia, a pesar de que la gente tiene años de estar escuchando la palabra del Señor y no le presta atención a la palabra de Dios, sino que sigue su curso en el mundo, alabando el mundo, prestándole poca atención a lo que Dios le dice, Dios aún sigue enviándonos a que prediquemos su palabra. Y Él dice, insta de tiempo y fuera de tiempo debemos de predicar la palabra en todo momento, en cada lugar, a cada hora. No hay horario para que nosotros digamos, no, hoy no vamos a salir, no. Dios dice que instemos en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, para que las almas escuchen este mensaje poderoso de parte de Dios, porque Dios nos ama y nos quiere salvar. No importa qué estés viviendo, no importa qué hayas hecho en tu vida, no importa cuánto te sientas de culpable de pecado, no, yo hice tal cosa, que me va a perdonar el Señor, no importa, el Señor no en estos momentos no está para juzgarte, en estos momentos es lo que quiere salvarte. Y como Dios tiene el poder para perdonar el pecado en el hombre no hay obstáculo para que tú no le creas al Señor de que Él te puede salvar, porque cualquier pecado que tú hayas cometido, Dios te perdona, si tú le crees de todo corazón. Voy a leer un versículo de la palabra del Señor Jesucristo en esta noche, para la honra y gloria de su nombre. Vamos a leer allá en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, y vamos a leer un versículo de esta palabra. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a leer un segundo versículo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Amigo querido, Dios es un Dios grande, maravilloso y poderoso, es un Dios de amor. Este Dios grande y poderoso, gloria al Señor Jesús, bendito sea su santo nombre. Este Dios no necesitaba nada de nosotros, porque Él es el dueño de todas las cosas. Aún Él nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Génesis que Él cogió y hizo un muñequito de barro. Y dice que un muñequito de barro normal que no se movía ni nada allí. Pero dice que el Señor cogió y lo sopló en la nariz de aquel muñequito y le dio aliento de vida a aquel muñeco y fue un ser viviente. Y ese ser viviente el Señor le llamó Adán. Y lo puso en el huerto del Edén, donde había abundancia de todo, de toda clase de frutos. Eso era un paraíso, dice la palabra del Señor, que todo lo que había allí era bueno porque Dios había preparado ese lugar para que el hombre viviera en ese lugar. Pero era un hombre santo, era un hombre puro, era un hombre limpio, era un hombre perfecto. El que Dios había hecho, porque Dios no hizo el hombre para que pecara ni para que viviera en el mundo sin Dios, sino para que estuviera siempre en la presencia de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Un día el Señor vio al hombre y le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ahora haré ayuda idónea para él. Y dice la palabra de Dios que hizo dormir a Adán y sacó de él, de su costilla, y hizo a la mujer. Entonces ya no era el hombre solo, ya había una ayuda idónea que Dios había hecho para él. Bendito el nombre de Jesús, la honra y la gloria es para Dios. Este es un Dios maravilloso, un Dios tan bueno que tenía un propósito hermoso con el hombre, con la humanidad. Porque Él se propuso en sí mismo, allá en el libro del Efesios, el capítulo 1, el versículo 4 en adelante, habla que el Señor se propuso a sí mismo hacer todas las cosas. Y dice que Él se propuso a sí mismo y dice que Él se trazó de hacer la humanidad, de hacer todas las cosas que hoy existen. Él se propuso y fue la voluntad de Él, que Él quiso hacer el hombre y a la mujer. Él dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios es tan grande y tan maravilloso que Él planificó todas estas cosas para hacerlas. Él lo hizo porque Él lo quiso hacer por su gran amor. Ese amor de Dios es tan grande que lo cubre todo, todo. Y ese Dios maravilloso, gloria al Señor, puso a Adán y a Eva en la abundancia y todo esto, pero solamente le dijo una cosa: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas de este no comieres, porque el día que comieres de él ciertamente moriréis. El Señor le estaba hablando, no que se iba a envenenar, se iba a morir, no, le estaba hablando de su vida espiritual. Pues Dios puso allí estaba ese árbol que era de la ciencia del bien y del mal, y que Dios no lo hizo para que el hombre comiera ese árbol, porque Dios sí sabía que si él comía de ese fruto, no tenía la capacidad para conocer todo aquello que podía producir en él al comer ese fruto, desobedecer a Dios. Porque Dios le dio una orden, el hombre fue para que le obedeciera, no para que le desobedeciera, porque cuando uno se desobedece, ya está yendo en contra de lo que se nos ha mandado. A veces cuando nosotros estábamos todavía bajo la tutoría de nuestros padres, a veces ellos nos mandaban a hacer algo, y si nosotros no le obedecíamos y hacíamos otra cosa que no los habían mandado, a veces ellos venían y nos reprendían y nos castigaban, porque hicimos lo que no los mandaron. Eso más bien en el tiempo de antes, ahora casi
los padres casi no castigan a los niños por alguna cosa. Ellos usan, ahora el mundo ha evolucionado tanto que ahora se utilizan otros métodos, pero en el tiempo mío, si a mí mi papá o mi mamá me mandaba a hacer algo y yo no lo hacía como ellos me lo habían mandado, a mí me castigaban por yo haber desobedecido, por no haber obedecido lo que mis padres habían dicho. Pero sin embargo, yo hoy en día le agradezco a ellos todo lo que ellos hicieron por mí, porque hoy, a pesar de que soy una persona que también cometí errores, porque yo no voy a decir que no lo, sí, porque yo cuando no conocía al Señor Jesucristo ni nada de eso, yo también hice cosas de las cuales ya me arrepentí y Dios me perdonó. Pero también le agradezco a ellos la enseñanza que me dieron a valorar las cosas, a tener valores, a saber respetar. Y esos son valores muy bonitos que nosotros recibimos de nuestros padres. Entonces, el Señor le dijo a Adán, de todos los frutos del huerto podrás comer, más de este no podrás comer, porque el día que comieres de él, de cierto moriréis. Pero Adán, la serpiente, que dice la palabra del Señor, que la serpiente era el animal más astuto que había ahí en el huerto del Edén. Y cogió y le dijo a Eva, de modo que no puedes comer de los frutos del huerto. Le entabló una conversación a Eva y ella le dijo, no es que no puedo comer del fruto del huerto, de todos los frutos puedo comer, sino que el Señor me dijo que el día que comiere de este fruto, de cierto moriremos. Y la culebra le dice, bien sabe él que no vas a morir, sino que ese fruto será lleno de sabiduría. Si tú lo comieres, te abrirá los entendimientos y conocerás la sabiduría. Y bueno, ella, cuando escuchó aquella palabra de la serpiente, pues ella lo primero que hizo fue coger ese fruto y llevarle a Adán. Y Adán no fue capaz de decirle que no se iba a comer ese fruto porque el Señor había dado una orden de que no lo comieran, sino que él también consintió y comió. Y por eso es que nos echan las culpas a nosotras las mujeres, que somos culpables de que los hombres a veces cometen errores, pero no es así. Él también es culpable porque él era el hombre y él tenía la autoridad de haber dicho que no, pero sin embargo también comió, igual que su mujer. En ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes estaban desnudos y ellos no se avergonzaban, porque eran unos seres santos, inocentes. Pero cuando comieron ese fruto, inmediatamente se dieron de cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza y salieron a buscar vestidos para vestirse, dice la palabra del Señor. Y es por eso que Adán y Eva fueron echados fuera del paraíso. Dios hizo vestidos para vestirlos, para que no estuvieran desnudos, y los echó fuera del paraíso por desobedientes. Perdieron ese privilegio que Dios les había dado por no obedecer lo que Dios les mandó, sino que se contaminaron con el pecado, porque la desobediencia, amigo, es pecado. La desobediencia es pecado. Entonces el Señor echó a Abraham y a Adán, a Adán y a Eva, los echó del paraíso y le dijo a la mujer, por cuanto tú hiciste esto, maldita será toda la tierra, y dice, multiplicaré los dolores de tu preñez, de tus embarazos, los multiplicaré. O sea que la mujer no iba a sentir tanto dolor al parir, al tener sus hijos, pero como ella hizo también, participó del pecado de la desobediencia, pues el Señor vino y le multiplicó su dolor y le dijo, y ahora tu marido, tu deseo será para tu marido y tu marido se enseñoreará de ti. O sea que le dio la autoridad al hombre sobre la mujer por eso. Y Adán también le dijo, por cuanto tú comiste igual que tu mujer dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Y dice, y sembrarás rayán y te nacerán espinos. Y sabe que la palabra del Señor dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Como ellos segaron desobediencia y pecado,
pues ya no iba a ser lo mismo como cuando estaba en el huerto del Edén. Ya no iba a ser lo mismo. Porque el Señor Jesucristo le dijo muy bien que por cuanto eso hiciste, de ahora en adelante iba a pasar mucho trabajo, ahora tenía que esforzarse, ahora iba a enfrentarse a muchos peligros por causa del pecado. Eso es lo que nos está afectando a nosotros aquí en este mundo, por la desobediencia y porque ya somos pecaminosos cuando nacemos, porque de ahí es donde viene la descendencia del pecado para la raza humana, porque Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que existieron, que Dios hizo, y de ahí viene esta descendencia de todos nosotros. Entonces, ¿por quién vino el pecado? ¿Por quién vino la muerte al hombre? Por causa del pecado, de la desobediencia, porque Dios no hizo el hombre para morir, Dios no hizo el hombre para que desobedeciera, Dios no hizo el hombre para que sufriera, sino para que fuera feliz, para que estuviera delante de su presencia e hiciera lo que la voluntad del Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Mire, tan grande es el amor del Señor Jesucristo, tan grande es el amor del Señor Jesucristo, que Él vino y se despojó de su trono de gloria. Qué bonito, ¿verdad? Qué cosa tan grande, tan poderoso, ese Dios tan bueno, que Él dejó ese trono de gloria, aleluya, y se manifestó en carne este mundo. ¿Para qué? Para venir a morir por nosotros, por ti, por mí, para darnos vida eterna. Para derribar esa pared que nos separaba de Dios por causa del pecado. Porque nosotros estábamos condenados a la muerte por causa del pecado. Y la palabra del Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero había que pagar un precio muy grande, muy grande. Y nosotros no estábamos capacitados para hacerlo, porque nosotros estábamos condenados a la muerte por el pecado. Lo que el Señor hizo por nosotros, lo teníamos que vivir era nosotros. Y sin embargo, eso no lo salvaba a nosotros, porque ya nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero tanto fue el amor del Señor Jesucristo, que era el único que podía hacer ese sacrificio por nosotros. Él era el único, no había nadie más. Porque el diablo quería destruirnos. Ya los tenía ya listos. Dice que éramos como ovejas listas, ya estábamos. Dice la palabra de Dios que nosotros éramos como ovejas cuando ya la tienen lista para el sacrificio, cuando ya los tienen amarrados ahí para llevarlo al degolladero. Y eso éramos nosotros. Nosotros ya estábamos destituidos, ya la paga de nosotros era la muerte. Y no había más nada para nosotros. Pero el Señor dice que Él vino. Gloria al Señor, aleluya. Alabanza a su nombre, bendito Jesús. Alabanza, Señor, gracias. Él vino, aleluya, para entregar su vida por nosotros. Él vino a entregar su vida por nosotros, bendito sea el Señor. Él vino a entregar su vida para salvarnos, aleluya. Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Y Él entregó su vida en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo lo azotaron, a Él lo acusaron, siendo inocente, le levantaron falsos testimonios. ¿Qué no hicieron? Y Él, dice la palabra del Señor, que Él se inmudeció, cerró su boca y no dijo nada, porque Él vino con un propósito y fue entregar su vida por nosotros. Querido amigo, aunque tú no lo quieras aceptar, Jesucristo dio la vida por ti y por mí. Y lo hizo por amor, porque Él quiere que tú seas salvo. Él no quiere que tú sigas con esa marca de pecado que te lleva a la muerte, a la perdición. Si la gente piensa que cuando uno muere, ya todo se acaba, ¿no, querido amigo? Hay un pasaje allá en la Biblia que dice que había un rico llamado Lázaro y había un mendigo también llamado Lázaro. Y la palabra del Señor dice que este rico tenía muchas riquezas y ya tanto era la riqueza que se puso a decir, ¿qué haré con tanta riqueza? Voy a derribar los graneros,
voy a derribar esto y lo otro, lo voy a hacer más grande para meter la riqueza que tengo y hacer banquete con mis compañeros, con mis amigos y deleitarme. En fin, él hacía planes con todo lo que tenía. Mientras que este pobre Lázaro, mendigo, era un hombre llagoso, era un hombre andrajoso, mendigo, que andaba pidiendo por ahí, comiendo de las migajas, de lo que le echaban a los perros, porque era un hombre que estaba enfermo, que estaba llagoso, dice la palabra del Señor. Y dice que un día llegó a la presencia de Lázaro, el rico, y Lázaro, desde que lo vio, lo echó, no lo quería ver, y le dijo, ¿tú qué haces aquí, mendigo? Y él dijo, estoy aquí porque quiero esperar que tú le eches la migaja a los perros para yo también comer de ellos. Y él dijo, estas migajas son para los perros, no es para ti. Pero dice la palabra del Señor que hasta los perros lambían las llagas de aquel mendigo. Pero dice la palabra del Señor que un día murió el mendigo y también murió Lázaro, el rico. Y la palabra del Señor dice que Lázaro, el mendigo, fue al seno de nuestro padre Abraham y allí halló reposo, descanso para su alma. Pero la palabra del Señor dice que el rico no fue donde el padre Abraham a descansar. Él fue a un lugar de tormento, querido amigo. Después que murió fue a un lugar de tormento. Y dice la palabra del Señor que Dios le permitió ver a ese Lázaro que fue al lugar de tormento. Dios le permitió ver al otro Lázaro que no había recibido nada en la vida, que había recibido sufrimiento, que solamente había tenido sufrimiento, pobreza. Este vino y halló en el descanso allá en el seno de nuestro padre Abraham. Él lo consolaba. Pero este que tuvo todo en vida, que tuvo riqueza, que se divirtió, que bailó, que borrachó, que brincó, que se divirtió como él quiso, porque tuvo todo, pero nunca se acordó de Dios, ni le dio gracias al Señor por todo lo que recibió, sino que antes despreciaba a los humildes, a los pobres, porque él confiaba en lo que tenía, en su riqueza, y confiaba en sí mismo, mas no confiaba que todo lo que había recibido era que Dios se lo había dado, porque Dios es un Dios de misericordia. Y Él le permite y le da cosas a las personas, pero no para que las personas confíen en esas cosas, ni en sí mismos, sino que le den la gracia a Él, que es el que da todas las cosas. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, la honra y la gloria es para nuestro Dios Jesús. Amigo, mira, dice la palabra del Señor que el rico Lázaro estaba allá en una llama atormentado. Y le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro acá con sus dedos mojados de agua para que lo pase por aquí, por mi boca, para refrescar que estoy aquí en esta llama atormentado. Y el Padre Abraham le dijo, no se puede. Los que están de aquí no pueden ir allá y los que están allá no pueden venir acá. Porque hay una pared que se interpone y nadie puede pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Y entonces él le dijo, entonces te pido que envíes a uno de los muertos a predicarle a 5 hermanos que quedaron allá para que no vengan a este lugar, para que se arrepientan, para que también le crean a Dios y se arrepientan y no vengan a este lugar de tormento donde yo estoy. Pero nuestro padre Abraham le dijo, allá tienen a los profetas, a ellos que crean. Porque si no creen a aquellos que están allá predicando la palabra de Dios en vida, menos le van a creer a uno que vaya de aquí, de los muertos. Hermano, no es que tiene que ser una persona intelectual, una persona con corbata, una persona con todo. Bueno, eso está muy bien porque las cosas del Señor son con orden. Yo no soy esa persona intelectual, estudiada, ni nada de eso, pero tengo el Espíritu Santo que el Señor me dio. Y con ese Espíritu Santo y la sabiduría que Él me ha dado, yo me atrevo a predicar su palabra en el nombre de Jesús para la salvación. Porque Dios es el que nos prepara para eso. Y Él dice ahí, predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero el Señor no vino a condenar el mundo, Él vino a salvar el mundo.
Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él quería, dice la palabra de Dios, sea salvo. Porque Él no vino al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo abrió la puerta. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es claro, para que nosotros podamos tener el camino correcto, tenemos que creerle al Señor Jesús. Tenemos que confiar en su palabra. Para conocer la verdad, esta es la verdad, su palabra. Para tener vida, esta es su palabra que es viva. Entonces, si tú le crees al Señor Jesucristo de todo corazón, Él perdona tus pecados, no importa lo que hayas hecho, no importa quién seas tú. Dios no viene a señalar a nadie ni viene a juzgar a nadie. Él vino como Salvador y como Salvador está. Es tiempo de salvación. Muy pronto la gracia del Señor será levantada. Pero qué bueno que en este momento te llegue este mensaje de salvación, querido amigo. Que esta palabra llegue a lo profundo de tu corazón. Hay un Dios que entregó su vida por ti, por mí y por toda la raza humana. Y el Señor Jesucristo dejó su palabra, dejó el Evangelio. Ese es el camino de la salvación, la palabra del Señor Jesucristo. Creer a Dios. Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice la palabra de Dios, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque uno cuando no tiene a Dios, su corazón está seco, es como un desierto. Pero cuando uno conoce al Señor Jesucristo y lo acepta en su corazón, Él hace que en nuestro corazón fluya una fuente de agua viva, que nos hace feliz, que nos hace llenar de gozo, que aunque pasamos momentos difíciles aquí en esta tierra, porque siempre de que estemos aquí vamos a tener dificultades, nos vamos a enfermar, vamos a tener miles de cosas, porque el diablo lo que quiere es atacarnos y atacarnos, porque sabe que nosotros tenemos un galardón grande que el Señor tiene preparado para todo aquel que le crea. Él tiene preparado un lugar especial para cada aquel que le crea, y es que para vivir para siempre. El diablo sabe que nosotros tenemos un galardón grande en los cielos, que el Señor pronto va a levantar todo aquel que haya creído y que le haya aceptado en su corazón, que se haya preparado para irse con Él. El Señor lo va a llevar y lo va a salvar, y ya no va a quedar aquí sufriendo la gran tribulación, que es la que va a quedar cuando ya el Señor lleve a su pueblo, levante su gracia. No se ha manifestado todavía el hombre de pecado que va a venir en este mundo a engañar a la gente y a destruirla, porque la iglesia del Señor todavía está aquí predicando su palabra. Y esta palabra lo detiene, el Espíritu Santo del Señor lo detiene, pero en el momento que esta iglesia sea levantada, entonces cuando Él se va a manifestar a este mundo, y entonces cuando viene el verdadero sufrimiento para el ser humano, y entonces cuando ya se venga a dar de cuenta que dice, verdad era lo que me decía aquella hermana humilde que predicaba su palabra, o aquellos pastores que predicaban, o aquellos jóvenes que predicaban, pero ya será demasiado tarde. Pero ahora en este momento, Dios tiene las puertas abiertas. No dejes que las puertas se cierren. Ven ahora que las puertas están abiertas para la salvación. Créele a Jesús. Dice el Señor, creer en Jehová tu Dios y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Confía en Él, que lo que quiere es salvarte, a ti y a tu familia. Te dejo esta corta reflexión en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Querido amigo, la salvación es individual. Además, quisiera yo que todo el mundo creyera en el Señor y se arrepintiera y dejara que Dios hiciera su trabajo en el corazón de cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros le creemos al Señor, Él inmediatamente comienza a actuar en nosotros. Él limpia el hombre, Él transforma el hombre, Él lo hace una criatura nueva, porque este Dios es un Dios poderoso, maravilloso, y Él fue a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Ahora te toca a ti creerle al Señor. Aleluya. Ahí te dejo en esta noche estas palabras en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.